que es, además de la deixis, de las palabras, que recuerden ahí en la página 40 está todo el repasito, define lo que era símbolo, icono e índice para Peirce. ¿Quieren que lo digamos eso? ¿O no? Porque digamos, de ahí viene la idea de deixis. Sí, por favor, profe. Bueno, brevemente en la página 40 decía, nombra a Peirce, ¿no? Y a Charles Peirce, y dice que él definía tres tipos de signos, ¿sí? Uno era el índice, otro era el El otro, signo, ¿no? y el otro el objeto. Primero, los tres nombres que da básicos, porque después desarrolla un poco más, yo les digo lo que aparece acá, es índice, símbolo e icono. ¿Sí? Esos son los tres signos que define Peirce. ¿Tengo un carrito de arroz para cenar ahora? Vamos a desactivar un audio. A ver. No, ahí está. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Ah. Entonces, que el índice era esta relación, ¿no? Entre el objeto y aquello que indica. Y daba el ejemplo del humo. El humo es un índice de ¿qué? O sea, yo veo el humo. Porque algo se está quemando. Claro, de fuego. El índice Claro. el humo es índice de fuego. Entonces yo no veo el signo, veo el índice. La relación es indirecta, ¿no? Ese es el famoso índice según Peirce. El símbolo es una, digamos, lo que explica él es que el símbolo es arbitrario y la relación del signo con aquello que designa es arbitraria. El ejemplo es el corazón, el signo de la paz. Es decir, ¿cuál era el signo de la paz? La paloma. Puede ser la paloma, puede ser el círculo con las tres patas, ¿no? Pero eso, Claro. yo veo ese círculo o esa paloma y no es la paz, es una convención que ese signo representa la paz. Eso es un símbolo, según Peirce. Su referente es la paz, pero la imagen, ¿no? Ese pequeño dibujo se relaciona por convención, ¿sí? Es arbitrario, no es que ese círculo... Sí, como los signos también en lo que es suma, resta, también se pusieron Exacto. así, listo. Convenciones, esos son los símbolos para Peirce. Y el último que define es el icono, que la relación entre el signo y aquello que representa es directa. El gran ejemplo, Fernando. Lady Gaga. Exactamente, o una imagen, ¿no? Una imagen de una foto de Maradona. Yo siempre ponía este tipo de ejemplos, Maradona, Messi, yo qué sé, porque además, si bien uno ve la foto de Messi o de Maradona, no piensa que es un perro, bueno, pero sí, pero simbólicamente sí se entiende, puede haber otros sentidos. Entonces se ponen Como mucho una pulga. una pulga. Bueno, pueden poner una pulguita con la cara de Messi. Bueno, esto para jugar con los estudiantes de secundario y ver que en realidad a veces no es muy compleja los significados, ¿no? Porque dependen de la matriz sociocultural, para nosotros, claro, podemos poner una pulga y que nos digan Messi, puede pasar acá eso, pero no puede pasar en otro lado. ¿Sí? Bueno, en Barcelona por ahí sí. Bueno, entonces, además toma a Peirce, explica los signos de Peirce, define qué es indeíctico, que tiene que ver con los índices para Peirce, ¿sí? Define la deixis y nos agrega que la deixis puede, además de estar vinculada a estas clases de palabras, pronombres, adverbios de tiempo, de lugar, puede estar vinculada a todos los enunciados, porque todo se puede completar de significado de acuerdo al contexto. ¿Sí? Eso es la deixis de acuerdo a la antropología lingüística. Y la participación, que es el último interés, está en la página 44, lo que dice es que, voy a leer una parte acá en la página 44, al final,
que dice, esta noción, las últimas 3 líneas de la página 44, subraya la cualidad inherentemente social, colectiva y distributiva de cualquier acto de habla. La participación subraya la cualidad inherentemente social. Siempre estamos participando en una interacción, ¿sí? Es colectiva la comunicación. Siempre, cualquier acto de habla, dicen ellos. Y además es distributiva. Esta es la parte que a mí más me interesa y me preocupa siempre, que es que en una interacción comunicativa no todas las personas participan en la misma cantidad de veces o en el mismo grado. Y ahí hay un significado, ¿sí? Ni hablar si estamos en una institución educativa, ya lo dijimos. El docente habla 1 hora, los estudiantes hablan 1 minuto. ¿Sí? Esta parte... Sí, o donde es importante el género. No hablan las mujeres y los hombres sí. Exacto, eso pasa un montón en el aula también. Muy bien, muy bien. Eso, la participación, entonces, ¿qué van a decir los antropólogos? Que para poder participar en una conversación, no solo tengo que manejar las clases de palabras o las categorías lingüísticas, tengo que manejar un montón de habilidades que me permiten una participación más equitativa o no. Entonces, nos pasa con los estudiantes, los que no participan. Bueno, ¿por qué no participan? ¿Sí? ¿Qué herramientas puedo aportar? ¿Cómo podemos trabajar esas herramientas? O sea, solo algunas herramientas son válidas y otras no son válidas, porque si yo hablo con esta variedad que es más popular, y bueno, mejor no hablo porque acá se habla la variedad estándar. ¿Sí? Siempre les tiro el extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la participación? Y lo que dicen ellos... No, pero yo lo puse en mi trabajo y también lo puse en el de didáctica, el tema del bilingüismo en lo que son lenguas originarias. Hay muchos chicos que se callan porque les da vergüenza utilizar esas palabras, o utilizan otras que no son tan comunes en el español rioplatense, y también se calla la boca porque el que se ríe el otro. Exacto. Así que el bilingüismo... Exacto. El bilingüismo ya implica pensar la sintaxis diferente, ¿no? Ni hablar si no sos bilingüe. Si sos bilingüe alemán-español, bárbaro, todos te aplauden, ¿sí? O inglés-español, pero si sos bilingüe lengua nativa español, bueno, ya no es lo mismo. Entonces entra en juego. Se considera bilingüismo. Creo que si le preguntamos a las personas, no lo consideran así. Alguien que habla, por ejemplo, guaraní español, ni tenían la idea de que eso también es bilingüismo. Bueno, un trabajo muy interesante que no salió hasta ahora es abordar esto, la concepción de qué pasa con las palabras en guaraní, ¿sí? O en guaraní tenemos muchas palabras en nuestra, digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algunos estudiantes que han estudiado, que han hecho análisis sociolingüístico de por qué la cantidad de palabras en inglés que usamos habitualmente nosotras, ¿no? Más ahora con la pandemia, redes, ¿no? WhatsAppear, scrollear, pero no decimos, no sé, alguna palabra de guaraní, porque bueno, obviamente el guaraní no ha generado, no está bueno, chau Lautaro, no está en Silicon Valley el guaraní. Bueno, anda Lautaro. Todas las veces que nos encontramos, digo algo de burla. ¿Qué? Que siempre se usó como burla también. Mi mamá es paraguaya, mi mamá y mi papá hablan guaraní, mi papá es correntino. Y siempre fue como, dale, decía algo, pero para reírse o decirnos malas palabras. Es claro. Como, ay, ¿cómo se dice? Siempre es para... Sí, justo se te... Sí, me anda muy mal internet, que siempre se usa para burla, siempre se piden que se enseñen malas palabras. Me enseñás a decir tal cosa, pero siempre es para algo malo, para reírse. Esos son los sentidos que dicen los antropólogos que deberíamos inferir o tratar de sistematizar en esto. Porque el inglés no es para burlarse y el guaraní sí es para burlarse. Es tremendo. Realmente es inadmisible.
Pero después todo guárdenlo para sus análisis. Pero podrían ver el uso de algún vocabulario, ¿no? Indígena, nativo o no. Es más difícil, pero se puede intentar hacer este tipo de trabajo. O la colonización del lenguaje mediante el inglés. Entonces, lo que dicen es que para participar es esto, ¿no? Debemos tener una serie de herramientas, no solo lingüísticas, para poder entrar en esa interacción, y que en esas interacciones también podemos ver asimetría, ¿sí? Y eso es lo que ellos van a observar, los sentidos que toma allí este grado de participación de las personas. Bueno, con eso termina lo de Duranti, que ya creo que lo vimos para siempre, y hay un audio ahí que les puede servir. Solamente digo 2 cositas del texto de la bandera, pero lo terminamos de ver en 15 días. Lo que hace la bandera en un texto que se llama análisis semántico de la variación en tiempos verbales, oraciones condicionales del español. Divino el título, pero bueno, nos viene bien para repasar un poco de la sintaxis estándar. Ella lo que hace es estudiar, después lo profundizamos, estas subordinadas, encabezadas por el subordinante sí, que es el subordinante de condición, ¿no? Si leyeran, viene otra vez el mensaje subliminal, si leyera los apuntes, aprobaría el examen. Ella lo que dice es que algunos hablantes incorporan donde debería ir un subjuntivo, que es en la subordinada, incorporan un condicional. Lo que voy a decir ahora es la variante o la variable estándar y gramaticalmente correcta, y luego voy a dar la versión vulgar o incorrecta. La correcta sería, si leyera los apuntes, aprobaría el examen. Imperfecto del subjuntivo, y en la principal, condicional. La segunda versión, hay más versiones, pero con esto por hoy estamos. La segunda versión es, si leería los apuntes, aprobaría el examen. ¿Notaron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No importa si nos equivocamos, para practicar. ¿Es el condicional en la primera? Claro. El condicional. En lugar de usar el subjuntivo, el imperfecto del subjuntivo, leyera, dije leería. Eso está considerado incorrecto para las gramáticas, ¿sí? Lo que va a decir la bandera es, bueno, hay una serie de personas del grupo investigado que tiende a usar esta segunda variante, ¿sí? ¿Por qué? Por la edad, por el acceso a la educación, distintos factores sociales, y lo que dice en algún momento del texto es que no podemos decir que la persona no sabe usar el subjuntivo. Lo que podemos decir es que en ese contexto, en esa interacción, en esa entrevista que le hicimos, no lo usó, porque quizá no se prestó para la enunciación de ese subjuntivo, y la persona dijo el condicional. ¿Y qué otra cosa que me estoy olvidando? ¿Por qué? Porque puede haber, digamos, lo que hay que preguntarnos es qué matiz le dio, es decir, qué sentido le dio a ese uso, ese hablante. Si el hablante quería decir, por ejemplo, que era algo que era más probable que ocurriera, quizá por eso usó el condicional, porque tiene un rasgo más de probabilidad de algo que se puede concretar. ¿Sí? Es muy específico, después lo vamos a ver mejor, pero les doy este último ejemplo. Si yo dijera, si leyera, bueno, si durmiera 8 horas todos los días, no tendría la cara que tengo ahora, ¿no? Si durmiera, el subjuntivo, no tendría, ¿no? Si yo dijera,
si hubiera dormido todos los días 8 horas, no habría tenido esta cara. Y ahí ya usé otros tiempos verbales. Usé los compuestos, usé el pluscuamperfecto. Ahí hay un matiz de imposibilidad total. Yo ya no dormí y ya no puedo cambiar esta cara. Si hubiera dormido, habría tal cosa. En cambio, cuando usé el subjuntivo y el condicional simple, hay una posibilidad de que se cumpla. Entonces, los hablantes, hacemos eso. De acuerdo a lo que queremos decir, decimos las cosas, usamos las palabras. Cuanto más manejo de la palabra tengo, más precisión y poder tengo. Esto es así. La pregunta es, en un hablante, digamos, eso, ¿se logra a partir de la repetición y de escuchar el sentido? O sea, no solo la palabra, sino que también de poder identificar el sentido en el otro y a partir de ahí la repetición, porque digamos, yo no me imagino un hablante diciendo, bueno, ahora estoy usando el subjuntivo o el... Sí, esto es interesante, yo cuando estoy en el secundario lo trabajo un montón, el poder de la palabra. Ese es el argumento para decir a los estudiantes que hay que estudiar la palabra y saber todo lo más que puedan. Porque los políticos usan esto. El que maneja con experticia la palabra, dice con precisión un montón de cosas sospechosas, imprecisas, ¿sí? Porque ellos sí lo manejan, el lenguaje. Digo, cualquier persona, ¿no? O sea, siempre me viene lo de pobreza cero, bueno, ustedes ya saben cuál es mi posición. Pueden buscar otros ejemplos de otros bandos políticos, pero digo, no lo sabemos los hablantes, porque no estamos, esto ahí hay que trabajar un poco la adquisición del lenguaje. Nosotros aprendemos con el uso. Igualmente, profe, disculpe, me Sí. parece, ¿no? Sin que los discursos establecen poder también para la inversa. O sea, no solamente por tener más o menos más aptitudes lingüísticas, también hay lenguajes que otorgan poder. Estoy pensando, por ejemplo, en el lenguaje carcelario, en el lenguaje de los chicos muy jóvenes, que uno ya no está tan conectado con las formas de hablar, o en el lenguaje de ciertas profesiones que utilizan el lenguaje natural, pero lo utilizan de otra manera. O sea, si uno lee, me trasladó el oficio en el que Claro, no voy a entender. totalmente. Y yo oficio entiendo que es una forma de trabajo, es un trabajo Sí, manual, no que es exacto. un papel judicial. Sí, por Entonces, supuesto que están, ¿no? Hay como estratos de hegemonía. Sí, pero a su vez, lo que quiero decir es que nosotros podemos empezar como en todo, para mí en todos los planos de la vida, tener la conciencia de algo me permite controlarlo, ¿sí? Para bien, para mal, tratemos de controlarlo para bien, digamos, pero este es un buen argumento para decir, bueno, sí, podemos usar birra, podemos usar escabio, podemos usar cerveza, bueno, ¿cuál es? Y acá viene una cosa muy de Bourdieu, que es el sentido práctico. Encontrar un sentido práctico para trabajar con las y los estudiantes de secundario, y del práctico corrernos, porque no todo tiene un sentido práctico, ¿sí? También puede haber otros sentidos, corrernos a otros sentidos, ¿sí? Pero bueno, y a su vez, la misma queja de siempre, porque siempre son los términos de la misma clase. Esto era lo último que habíamos hablado. Siempre siempre hay que hablar de acuerdo a la norma, bueno, a lo que establece un grupo, ¿sí? Ahora, nunca el grupo es el nuestro. Eso también hay que problematizarlo. ¿Vamos bien? Porque por ahí estoy siendo muy confusa. Digo. Sí, queda claro que el lenguaje no es inocente, nunca es inocente, creo que en uno de los apuntes lo marcaba eso. Y se me viene el ejemplo, nada, el pronombre se, el impersonal, por ejemplo, que utilizan muchas veces los medios de comunicación con cierta intencionalidad. Cuando alguien dice se te quiere, a mí me da un ataque, porque significa, bueno,
¿Querés a alguien o no lo querés? ¿Cómo se te quiere? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa impersonalidad para decirle a alguien? Nada, les Hacete digo, cargo. Decir yo te quiero, hacete claro, háganse cargo, chicos. hacete Exacto. cargo. Digo, esto, ponerse a pensar las asimetrías que implica poder participar o no con estas herramientas o no tener las herramientas en una interacción. ¿Sí? Los silencios de las personas pueden ser adrede porque la gente puede no elegir participar, ¿sí? Pero esto es lo que estamos aprendiendo, estudiando, pensando, visibilizando. La verdad es que la palabra es lo único que podemos desarrollar y que lo podemos hacer leyendo, hablando, mirando una película, es, digamos, algo simple de desarrollar y puede servirnos para combatir, ¿sí? Profe, ¿sabés qué? Me dejaste pensando en cuanto a las relaciones de poder y el uso del lenguaje, en la elección de palabras que hacemos para enunciar las cosas. Por ejemplo, en tu ejemplo vos decís, si leyera los apuntes, aprobaría el examen. No tendría el conocimiento suficiente para enfrentar la evaluación. Es la recompensa de aprobar el examen, no el conocimiento que está en por medio. Exacto. Y me llamó la atención eso, ¿no? Total, todo lo que decimos, acá estamos en el plano de lo dicho, ¿no? De la palabra, pero de hecho, yo elegí a partir del ejemplo, que es un ejemplo vinculado a apuntes, ¿no? No dije cocinar, no sé, ¿sí? Porque es algo cercano, con fines didácticos, lo que fuere, pero cualquier persona podría haber elegido otro ejemplo, ¿no? Y desarrollar el ejemplo sin tanto conductismo. Tengo una pregunta para un compañero, por ahí, digamos, el resto de los compañeros, también de los compañeros puede sumarse, que es algo que me viene dando vueltas hace mucho tiempo. Pero Fer por ahí me puede dar una mano. El director de Star Wars, es George Lucas, ¿verdad? Sí. Hay un teórico ruso que es George Lucas. Sí, Lucas. El sistema puede utilizar, digamos, un nombre que se diferencia en una letra para invisibilizar por ahí un aporte teórico de manera arbitraria, decir, bueno, cuando yo menciono a George Lucas, tengo toda una generación que va a pensar en Darth Vader y en Obi-Wan Kenobi o, no sé, Anakin Skywalker, y dejar de lado al teórico ruso, que por ahí hizo un montón de aportes interesantes. Digamos, ¿puedo pensar que es tan perverso el sistema? Mirá, no sé por qué la pregunta iba para mí, pero sé que George Lukács, el pensador ruso, mucho tiempo acá no había ediciones. Yo tengo 3 o 4 libros de él, pero es muy difícil de conseguir. Llegaban con editoriales cubanas o con... me parece que tiene que ver también con una coyuntura histórica. Por ejemplo, la medicación de bacteriófagos, que ahora está muy en boga. Mientras estuvo la cortina de hierro, acá no se usó nunca y se producía en Georgia, que era un estado satélite de Rusia. Hay muchas cosas que tienen que ver con la Guerra Fría. Lukács era uno de ellos. No llegaba mucho porque no se editaba en castellano. Sí, no sé si, a ver, nunca sabemos. Yo creo que hay, perdón, profe, sí. Yo creo que también a veces hay un uso, yo creo que con ese problema de los nombres, muchas veces en realidad lo que hay es un consumo que es horrible, porque es muy de esta época, un consumo irónico. No sé, me acuerdo de que yo veía una serie que era de humor, que el hijo se llamaba George Michael. Entonces, había bromas al respecto. No sé, yo tenía un primo que se llamaba Roberto Carlos y también era motivo de bromas. Pero en el caso de Lukács me parece que tiene que ver con que primero que era un marxista total y segundo que no tenía mucha edición en Latinoamérica y se conoció poco hasta un tiempo después. Lo ven ciertos iluminados de Puan, pero nada más. En teoría literaria del Puan se ve Lukács, se ve. Obviamente a medida que vas avanzando. No sé si uno puede conspirar tanto, pero no me extrañaría. Yo lo que haría ahí, Facundo, es investigar, porque hay conexiones insospechadas
de cuestiones históricas que uno dice, no puedes creer, no sé, cuestiones, por ejemplo, en la creación no tiene que ver con esto, pero cómo se crea el Estado de Israel y cómo aparece un vínculo con el uso de determinado químico que le inventa un judío, entonces a ese judío le dan, le permiten después esa creación de ese Estado, bueno, distintas cuestiones conspirativas. Yo, hasta que no haya una investigación, no haría ese tipo de conjetura. Es una conjetura. Hay una cosa que no es conjetura y que es parte de la realidad, que es que parece que todos los nazis cuando terminó la Segunda Guerra vinieron a Argentina. Y sin embargo empezás a rastrear nombres de científicos que trabajan para el Estado estadounidense y te das cuenta de que no se fueron todos para la Argentina. Y hay una película de Costa Gavras que se llama Amén, que habla de los vínculos entre la iglesia y el nazismo, y la escena final, uno de los jerarcas nazis le pregunta a un obispo en el Vaticano qué era, le dijo, soy médico, y le dice, bueno, a vos te toca Argentina porque los científicos van a Estados Unidos. Entonces hay como un basamento en la realidad. Sí. Pero la idea, cuando escuchas a otras personas hablar, a extranjeros generalmente hablar de la Argentina, es donde vinieron todos los nazis. Sí, habrá nazis en todo el mundo también, ¿no? Pero sí, todo empirista trata de encontrar datos para llegar a un acercamiento a comprobar una hipótesis. Eso por un lado, y por último, como dice Rita Segato, siempre hay que leer con sospecha todo el entorno y los libros y el cine, ¿sí? Entonces, en el sentido de con lucidez, no como una persona paranoica, pero siempre hay que tratar de encontrarle una vuelta de tuerca a todo lo que estamos leyendo. Profe, y haciendo. Sí. Cuando dijo leer con sospecha, ¿no está diciendo leer con deixis? Claro, ver los sentidos múltiples. Muy bien, me gusta. Hay que leer con deixis. Acuñaste una nueva expresión. Pero esta idea de ver los sentidos, los múltiples sentidos, que ya lo dijo nuestro querido Bakhtin. Hay múltiples sentidos todo el tiempo. Los rusos eran pensadores muy lúcidos. O sea, gente que realmente está atenta y con conciencia. Podemos elegir no tener esa conciencia, o sea, no es condición sine qua non para vivir, pero a mí me parece que un aporte que podemos hacer es estar con la conciencia y las antenas, ahí, con la atención para quizá no caer en reproducciones de aquello que no queremos caer, ¿sí? Solamente, pero bueno. Terminamos porque ya hace 2 horas y media que estamos acá. Bueno, quienes consideren y puedan mandar